Tú eras ese tipo de persona que todos envidiaban en las redes sociales. Las sonrisas en las fotos, las historias perfectamente editadas, los filtros dorados en cafés y viajes. Tu vida parecía perfecta. Y quizás lo era, a los ojos de quienes solo te veían a través de una pantalla. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando la puerta se cerraba, cuando el sonido de las notificaciones se detenía, cuando solo quedabas tú, el silencio y tu propia mente. Allí, lejos de todos, te desarmabas. Te quitabas el maquillaje, soltabas el moño, te mirabas al espejo y apenas te reconocías. No había público, no había filtro, solo tú y ese peso invisible que llevabas en el pecho. Desde muy pequeña aprendiste a actuar. Entendiste que para que te quisieran, tenías que ser impecable, peinarte bien, sonreír en las fotos, ser simpática con todos. Aprendiste a ser vista, pero nunca realmente a ser mirada. Cada me gusta era una anestesia, cada elogio una armadura. Por fuera lo tenías todo, amigos, fotos perfectas, invitaciones, seguidores. Por dentro, solo acumulabas cansancio. Tu infancia estuvo marcada por expectativas no dichas, pero visibles en todas las miradas. Eres tan bonita, no puedes estar triste. Eres inteligente, tienes que ser un ejemplo. Y lo fuiste. Fuiste todo lo que esperaban. Menos tú misma. La adolescencia trajo comparaciones, filtros, estándares imposibles. Aprendiste a editarte antes siquiera de entenderte. Pasabas horas retocando una sola foto, borrando granitos, afinando tu nariz. Pero mientras más aplausos recibías, más lejos te sentías de la chica real del espejo. Te volviste experta en ocultar lo que sentías. ¿Dolor? Lo guardabas. ¿Ira? La disimulabas. ¿Tristeza? La convertías en chiste en tus stories. Para los demás, eras ligera, divertida, espontánea. Pero solo tú sabías cuánto te costaba. Solo tú sabías cuántas veces lloraste bajo la ducha. Cuántas veces sonreíste con el pecho roto. Cuántas veces quisiste gritar. Y tragaste todo con un todo bien. Y tal vez, por fuera, todo estaba bien. Pero por dentro, la grieta crecía. Detrás de todo lo que mostrabas, había algo que jamás decías en voz alta. Querías desaparecer. No morir. Desaparecer. Salir del feed, de las obligaciones, de las expectativas. Ser simplemente humana. Poder despertar fea. No responder mensajes. No rendir. No agradar. Tu mayor deseo, ese que más escondías, era vivir de verdad, sin tener que demostrar nada a nadie. Pero ese deseo era prohibido. Porque si te ibas, la gente preguntaría. Si dejabas de publicar, murmurarían. Si llorabas en público, te llamarían inestable. Así que seguías sonriendo. Seguías publicando. Seguías usando el disfraz de feliz. A veces te sorprendías mirando fotos antiguas. Veías cómo había cambiado tu mirada. De niña dulce a mujer cansada. Y eso dolía, porque sabías que no estabas bien. Pero no sabías cómo pedir ayuda sin parecer débil. Te acostumbraste a no molestar. A ser la amiga que escucha, la hija que no exige, la profesional que entrega. Pero dentro de ti, el agotamiento crecía como mala hierba. Te sentías ahogada en tu propia imagen. Como si el espejo solo reflejara la versión que los demás querían ver, no la que gritaba por dentro. Querías desaparecer, pero también querías que alguien te encontrara. Querías que alguien mirara más allá de tu Instagram y dijera, te veo, de verdad. Pero nadie lo hacía, porque tú no lo permitías. Porque tenías miedo. Miedo de no ser amada sin el filtro. Miedo de ser rechazada con ojeras. Miedo de ser olvidada si dejabas de sonreír. Así que seguías, con un vacío en el pecho y un celular en la mano. Fue una mañana cualquiera cuando decidiste desaparecer. No fue una decisión dramática. No dejaste una nota. No hubo gritos. Simplemente hiciste silencio. Dejaste de publicar, de responder, de aparecer, de esforzarte. Cancelaste reuniones, ignoraste mensajes, colgaste llamadas. Apagaste el mundo antes de que el mundo te devorara. Algunas personas lo notaron. Unas pocas preguntaron si estabas bien. Y tú respondiste que sí. Siempre sí. Pero en el fondo, ya no estabas. Era como si te hubieras escondido dentro de ti misma. Como un animal herido que se arrastra hacia la oscuridad a lamer sus propias heridas. Comenzaste a salir menos. Comer menos. Dormir más, o al menos intentarlo. Empezaste a usar ropa suelta. Evitar los espejos. Dejar el cabello recogido de cualquier forma.
Las notificaciones se detuvieron. El silencio creció. Y en ese silencio, encontraste algo parecido a la paz. Por primera vez, nadie esperaba nada de ti. Nadie te exigía alegría, productividad, presencia. Solo eras tú, tu vacío y el tiempo que pasaba lento, pero pasaba. Pero también había dolor. Mucho, porque en ese aislamiento, todo lo que habías reprimido salió a flote. Las inseguridades, los traumas antiguos, las voces del pasado diciéndote que nunca sería suficiente. Y lloraste, como hacía mucho no llorabas. Sola, con la cara hundida en la almohada. Sin público, sin historias, solo verdad. Desapareciste de las redes, pero también de ti. Ya no sabías que te gustaba, que querías, que importaba. Todo se sentía gris. Y aún así, había una chispa, débil, pero viva, como si tu desaparición fuera, en realidad, un grito ahogado. Como si tu cuerpo dijera, déjame parar, solo un poco, déjame respirar. Los días siguientes parecían estar hechos de escombros. El espejo del salón se rompió, sin querer, al tropezar. Una semana, quizás, la bandeja de entrada vacía. Ni siquiera los buenos días automáticos. La casa se llenó de polvo y silencio. Las agujas del reloj se arrastraban como burlándose de tu quietud. Hasta respirar parecía pesado. Pero en medio del caos, algo comenzó a moverse. Al principio fue imperceptible. Un gesto pequeño. Te levantaste y lavaste un plato. No por deber, por impulso. Abriste la ducha, tardaste 5 minutos en entrar. Pero entraste. Te pusiste ropa limpia, te peinaste. Nadie lo vería. No había feed, ni historias, ni likes. Era solo para ti. Y eso fue extraño. Y al mismo tiempo, liberador. Te sentaste frente al computador. La pantalla en blanco. Pero en esa pantalla vacía, había una posibilidad. Una oportunidad de escribir algo. Crear algo. Empezar de nuevo. Y escribiste. Líneas sueltas, pensamientos rotos, pero sinceros. No era para publicar. Era para escucharte. Poco a poco, tu cuerpo también reaccionaba. Abriste la ventana. Sentiste el aroma de la mañana. Caminaste descalza hasta la cocina. Preparaste un café sencillo. Y lloraste, no de tristeza, sino de presencia. Como si, después de tanto tiempo huyendo, al fin estuvieras volviendo. Aún estabas en el fondo del pozo, pero ahora sabías dónde estabas. Y solo eso ya era un comienzo. Llevabas semanas fuera de las redes, tal vez meses. Ya ni lo sabías. Habías eliminado las aplicaciones, silenciado todas las notificaciones. El tiempo fluía a otro ritmo, más lento, más verdadero. Y entonces, una tarde cualquiera, sucedió lo inesperado. Recibiste una carta. Sí, una carta. En papel, escrita a mano. Era de Clara, una amiga de la infancia que no veías desde hacía años. La letra temblaba un poco, pero estaba llena de cariño. Decía que vio un recuerdo de ustedes dos en Facebook, y que eso le recordó a la niña sonriente que tú eras, al brillo en tus ojos cuando hablabas de arte, a lo mucho que la inspirabas sin siquiera saberlo. Contó que estaba pasando por momentos difíciles, que pensó en rendirse, pero que se acordó de ti, de tu valentía para ser diferente, de cómo creabas mundos con palabras, imágenes, trazos. Y escribió: no sé dónde estás, pero necesitaba que lo supieras. Fuiste luz para mí cuando todo se oscureció. Leíste esas palabras decenas de veces, y por primera vez en mucho tiempo, sentiste que aún quedaba dentro de ti alguien que marcaba la diferencia. Alguien que dejaba huellas de amor, incluso sin darse cuenta. Alguien que merecía ser reencontrada. Era solo una carta, pero también era una mano extendida en medio de la oscuridad. La carta de Clara encendió algo en ti. Una chispa, una pregunta incómoda. ¿En qué momento exacto te perdiste? Decidiste revisar tu pasado. Abriste el armario donde guardabas agendas viejas, cuadernos, pendrives, cajas con notas que nunca quisiste tirar. Revisar todo eso era como desenterrar versiones tuyas que habías ocultado para agradar a los demás. Encontraste fotos antiguas, algunas que nunca llegaste a publicar. En ellas, estabas despeinada, riendo de verdad, con los ojos encendidos. Eran imágenes imperfectas, pero reales. Y sentiste nostalgia por esa chica, la que existía antes de los filtros, antes de la presión, antes de la necesidad de ser aceptada.
Abriste tu antiguo blog. Todavía seguía en línea. Textos que escribiste a los 16, 18, 20 años. Poemas, desahogos, ideas. Casi no recordabas esa valentía. Decías cosas allí que hoy temes siquiera pensar. Eras honesta, intensa, libre, y fue entonces cuando lo entendiste. La mentira no era solo para los demás. Te mentías a ti misma todos los días. Te decías que no te importaba, que estabas bien, que con ser productiva era suficiente. Pero no lo era. La verdad es que te habías abandonado para encajar, para ser una versión pulida y vendible de una mujer que ya había sido completa incluso sin saberlo. Lloraste, de rabia, de duelo, de alivio. Por primera vez reconociste lo que siempre supiste, que merecías volver a ti. Y quizás, solo quizás, aún estabas a tiempo. Después de aquel descubrimiento, ya no pudiste escapar. Era como si todas tus versiones, la real, la fingida, la olvidada, empezaran a mirarse entre sí. Y por primera vez decidiste enfrentarlas. Todo comenzó con una conversación difícil. Con tu madre. Ella siempre fue tu espejo más duro. Y también el más distorsionado. Fue ella quien, sin querer, te enseñó que la apariencia lo era todo. Que una mujer fuerte es una mujer impecable. Que llorar en voz alta es debilidad. Pero ahora, tú necesitabas decir en voz alta todo lo que llevabas atragantado desde hacía años. Mamá, no estoy bien. Nunca lo estuve. Ella se quedó helada. Intentó cambiar de tema. Dijo que exagerabas, que siempre tuviste todo, que eso eran cosas de internet. Pero tú insististe. No gritaste, no te justificaste, solo mantuviste la mirada firme. Por primera vez no te encogiste. Y si lo soy, sensible, emocional, mejor eso que fingir ser fuerte toda la vida. Y entonces, el silencio. Un silencio denso, incómodo, necesario. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Y entendiste, ella también estaba rota. También había sido enseñada a callar, a esconder. Quizás nunca aprendió a cuidar su propio dolor, mucho menos el tuyo. Y en ese instante, sin disculpas, sin abrazos, nació un tipo distinto de perdón. Uno que no necesita palabras, solo presencia. Este enfrentamiento no fue solo con tu madre. Fue con la mujer que te obligaste a ser. Con todas las mentiras que te contaste para encajar en lo que los demás esperaban. Y por primera vez, te elegiste. Con todas tus imperfecciones. Con todas tus verdades. Después de hablar con tu madre, algo dentro de ti cambió. No fue fácil, ni inmediato, pero fue un movimiento interno. Como si, al permitirte decir la verdad, una parte tuya hubiera regresado a casa. Y eso te dio el valor para enfrentar la casa donde todo había comenzado, la casa de tu infancia. Hacía meses que no ibas, tal vez años desde que no te sentías cómoda en ese lugar. La sala donde aprendiste a sonreír para agradar. El cuarto donde lloraste bajito para que nadie escuchara. El pasillo donde tantas veces te dijeron que estabas demasiado gorda, demasiado débil, demasiado rara. Tu padre estaba allí, la misma mirada seria, el mismo silencio denso. Sabías que en esa casa el afecto era áspero, sin gestos, pero aún así, querías intentarlo. Papá, no estoy bien, ¿sabes? Pero estoy intentando. Él no te miró a los ojos. Siguió cambiando los canales con el control remoto, y después de unos segundos, respondió. Siempre fuiste demasiado sensible, y eso dolió, como siempre dolía, pero esta vez no te derrumbó, porque ahora sabías que esa frase decía más sobre él que sobre ti, y si lo soy, mejor eso que fingir fortaleza toda la vida. Se detuvo. Por primera vez, pareció quedarse sin palabras. Te levantaste, besaste a tu madre, y saliste, no con rabia, sino en paz, porque entendiste que ya no necesitabas el permiso de nadie para sentirte suficiente. Ese regreso te rompió, pero también te reconstruyó. Esa noche te acostaste temprano, el cuerpo cansado, pero la mente despierta. Mirabas el techo, sintiendo las emociones revueltas. Habías hecho lo que necesitabas hacer. Dijiste la verdad, enfrentaste los fantasmas, miraste a los ojos de quienes siempre te silenciaron. Pero ahora, sola en la oscuridad, apareció el miedo. ¿Y si nada de esto basta? ¿Y si vuelves a caer? ¿Y si nadie se queda? ¿Y si solo sigues siendo tú? La duda latía como un eco sordo. Sabías que no querías regresar a aquella vida superficial.
pero tampoco sabías cómo vivir plenamente sin esa máscara. Te daba un miedo inmenso ser tú, completa, honesta, vulnerable y no ser aceptada. Porque eso era lo que siempre te enseñaron, que ser auténtica es demasiado arriesgado. Pero, ¿y si el riesgo vale la pena? Tomaste el celular. Las aplicaciones seguían borradas, pero abriste la cámara, sin filtro, sin luz, sin ensayo, y grabaste un video. Era solo un desahogo. Hablaste de tu ausencia, de tus crisis, de tu dolor y, sobre todo, de tu deseo de volver a empezar, de vivir con honestidad, no para inspirar, no para viralizar, solo para existir, sin esconderte. Al terminar, dudaste, ¿subirlo? ¿No subirlo? ¿Mostrarte? ¿Quedarte en silencio? La elección era tuya, por primera vez, completamente tuya. Y allí, entre el miedo y la valentía, respiraste hondo, pulsaste guardar, no publicar. Aún no, pero el solo hecho de haberlo dicho ya era revolución. Aún no sabías cómo sería el mañana, pero sabías una cosa, ya no eras la misma. Al final de todo, te diste cuenta de que no necesitabas millones de likes, ni mensajes motivacionales, ni un feed perfectamente estético. Lo que necesitabas era permitirte sentir, respirar, quedarte, existir. Entendiste que detrás de cada sonrisa en las redes puede haber un alma agotada, que detrás de cada frase bonita puede haber noches en vela, que, a veces, quien más hace reír a los demás es quien más llora en silencio. No estás curada, no estás lista, pero estás despierta, y eso ya es un milagro. Aprendiste que la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje, es verdad, es el comienzo de algo que quizás nunca viviste, una vida que sea tuya, no editada, no actuada, solo tuya. Hoy ya no quieres impresionar, solo quieres ser. Y si alguien pregunta dónde estuviste, sonreirás y dirás, estaba reencontrándome, y esta vez no pienso volver a perderme. Tal vez algún día publiques ese video, tal vez no, pero ya no importa, porque ahora la decisión es tuya. Has vuelto al centro, y en el centro hay silencio, pero también hay paz. Ahora dime tú, ¿y si fueras tú? ¿También esconderías tu dolor detrás de una sonrisa bonita? ¿O tendrías el valor de mostrar al mundo la verdad que hay en tu mirada? Escríbelo en los comentarios. Tu historia también puede sanar a alguien. Y si este video te tocó, suscríbete al canal. Aquí encuentras historias reales, como la tuya. Y recuerda, megafonía, y si esta historia se parece a la tuya, haz clic en el comentario fijado. Tu transformación puede comenzar hoy.